La primera vez que Caleb Dawson la vio, pensó que era un espantapájaros olvidado en medio del campo. Era casi el atardecer, esa hora solitaria en la que el cielo de Wyoming se pinta de tonos durazno y las sombras se alargan sobre la tierra seca. Caleb cabalgaba revisando la cerca de su rancho antes de que llegara el frente frío. Le gustaba ese momento del día. Lo hacía sentirse pequeño en un mundo que ya le había quitado demasiado. Entonces notó algo extraño. Una parte de la cerca estaba vencida por un peso inusual. Al principio creyó que era un becerro atorado entre los alambres. Apuró el paso de su caballo, el viento cortándole la cara. Pero cuando se acercó, la figura se movió. No era un animal. Era una muchacha. No tendría más de 18 años. Sus muñecas estaban amarradas al poste con una cuerda áspera. La cabeza le colgaba hacia el pecho, el cabello rubio enredado cubriéndole el rostro. Las botas apenas tocaban el suelo. El alambre había rasgado su chaqueta. Parecía algo que alguien dejó ahí como advertencia, o peor, como algo que nadie quiso reclamar. Caleb bajó del caballo antes de que se detuviera por completo. «Oye», dijo con voz suave. «¿Me escuchas?». Ella abrió los ojos apenas, y en su mirada había miedo. No el miedo a un desconocido. Era el miedo que nace de quien debería protegerte. «Mi papá», susurró con los labios resecos. No quiso hacerlo. A Caleb se le apretó el pecho. Había escuchado esas palabras antes, muchos años atrás. Sacó su navaja y cortó con cuidado la cuerda que la sostenía. «Ya estás a salvo», dijo en voz baja. Ella cayó hacia adelante, y él la sostuvo antes de que tocara el suelo. Se llamaba Emily Harper. Se lo contó por partes, mientras Caleb la envolvía en una cobija gruesa junto a la chimenea de su casa. Su padre había vuelto a beber. La culpaba de todo, de las cosechas perdidas, de que su mamá se hubiera ido, de las deudas que no dejaban de crecer. Esa noche, en un arranque de furia, la amarró a la cerca que marcaba el límite del rancho de Caleb y se fue manejando. «Supongo que pensó que alguien me encontraría», dijo ella con la mirada perdida. «O tal vez no». Caleb no hizo preguntas. Vivía solo en esas tierras desde que su esposa murió 5 inviernos atrás. Sin hijos. Sin vecinos cercanos. Solo ganado, viento y silencio. Se había acostumbrado a esa soledad. Era más fácil que recordar. Pero mientras veía a Emily sentada en su mesa, sosteniendo una taza de café caliente con manos temblorosas, algo se movió dentro de él. «Puedes quedarte aquí», dijo al fin. «Al menos hasta que resolvamos qué hacer». Ella lo miró sorprendida. «¿Por qué?». Era una pregunta honesta. «Porque alguien debe hacerlo», respondió él. Los primeros días fueron frágiles. Emily caminaba por la casa como si temiera romper algo. Se ofreció a ayudar con los quehaceres. Caleb la dejó alimentar a las gallinas, recoger los huevos y más tarde acompañarlo a revisar el ganado. No se quejaba del frío ni del trabajo pesado. Trabajaba en silencio, constante. Pero por las noches, Caleb la escuchaba llorar. No la presionó. Sabía que el dolor no se arranca a la fuerza. Una tarde, una patrulla del sheriff llegó levantando polvo por el camino. Emily se quedó quieta en la puerta. «Escuché que tienes compañía», dijo el sheriff al bajarse. «Se queda conmigo», respondió Caleb firme. El sheriff asintió. Su padre fue arrestado. Otra vez borracho. Servicios Sociales está preguntando. «Ya tengo 18», dijo Emily rápido. «No pueden obligarme a volver». «No, no pueden», contestó el sheriff. Luego miró a Caleb. «¿Vas a hacerte responsable?». «Responsable». Esa palabra pesaba. Caleb había pasado años evitando cualquier responsabilidad que no fuera el ganado y la tierra. Porque responsabilidad significaba apego. Y apego significaba pérdida. Pero al mirar las marcas en las muñecas de Emily, entendió algo. «Sí», dijo. «Lo haré». El papeleo tomó semanas. Emily consiguió trabajo en un pequeño restaurante del pueblo. Iba y venía en la vieja camioneta de Caleb.
Poco a poco empezó a cambiar. Reía más. Caminaba con la espalda recta. Incluso cantaba mientras lavaba los platos. Un día, Caleb la encontró sentada en la misma cerca donde la había visto por primera vez. ¿Estás bien?, preguntó. Sí. Solo estaba pensando, respondió ella. ¿En qué? En lo diferente que se siente esta cerca ahora. Lo miró. Esa noche pensé que mi vida se había acabado. ¿Qué era lo que mi papá decía? Un error. Caleb negó con la cabeza. Yo no vi eso. ¿Qué viste? Vi a una joven que necesitaba ayuda. El invierno llegó fuerte ese año. Una noche, en medio de una tormenta, Caleb se desplomó en el establo. Había ignorado el dolor en el pecho durante días. Fue Emily quien lo encontró. Caleb, gritó. Sin dudarlo, lo arrastró hasta la camioneta bajo la nieve y manejó hasta el hospital del pueblo más cercano. El médico dijo que había sido un infarto. Llegó justo a tiempo, le dijeron. Emily pasó la noche junto a su cama. Cuando Caleb despertó, la vio dormida en una silla. Entendió algo entonces. No solo la había salvado él a ella. Ella también lo había salvado. La recuperación fue lenta. Emily tomó más responsabilidades en el rancho. Los vecinos comenzaron a ayudar. La historia del vaquero solitario y la joven amarrada a la cerca corrió por todo el pueblo. Pero la verdad era más profunda. Se habían salvado mutuamente. Un día de primavera, Caleb la llamó al porche. He hablado con un abogado, dijo. Cuando yo ya no esté, el rancho será tuyo, si lo quieres. Emily negó con lágrimas en los ojos. No necesito la tierra. Solo necesitaba que alguien creyera que yo no era lo que él decía. Caleb la abrazó. Nunca fuiste eso. Siempre fuiste más. Con los años, Emily estudió administración agrícola. Modernizó el rancho. Fundó un pequeño programa para jóvenes en riesgo, muchachos que no tenían a dónde ir. La gente decía que Caleb le dio una nueva vida. Pero Emily siempre respondía lo mismo. Me dio algo mejor. Me demostró que un solo acto de bondad puede cambiar un destino entero. Porque a veces la salvación no llega con sirenas. A veces llega cabalgando al atardecer. A veces es un hombre solitario que decide abrir la puerta. Y a veces, la cerca que te sostuvo como prisionera se convierte en el lugar donde descubres que eres libre. En un mundo que a veces descarta a los que sufren, basta una persona que diga, puedes quedarte. Una persona que diga, importas. Y eso puede ser suficiente para convertir la soledad en hogar.